Os pregunto qué tal estáis, queridos viajeros, yo ahora os diré qué tal estoy, pero llegamos al ciclo Marvel, al capítulo decisivo para Thor. Thor Ragnarok 2017, Taika Waititi asume la dirección de la primera trilogía de Thor, que de momento parece que va a haber Thor de Chris Hemsworth para largo en el UCM, incluso a día de hoy, y supone el cambio de rumbo, el giro brusco de timón de este personaje, porque pasamos de ese personaje shakespeariano, medieval, heroico, noble, a Tony Stark con músculos, rubio y barba. Pues de eso vamos a hablar en esta película. Obviamente han pasado 9 años desde que salió la peli. Y ya sabes que el ciclo Marvel pues ya es más para gente que se ha visto las pelis. En este canal tienen muchas reseñas sin spoilers, pero aquí los va a ver. Vamos a hablar de la peli a profundidad. Y seguramente incluso toquemos alguna que otra cosita de las películas siguientes. Pero sobre todo habrá spoilers de esta película. Vamos a destriparla, vamos a decirte lo que pasa. Y hecho ese aviso, amigos, ¿qué pensáis de Thor Ragnarok? Vale, a ver, ¿cómo definir Thor Ragnarok en pocas palabras? Divertida, divertida es, entretenida y una auténtica chorrada. Sí, es un chiste constante. Es un chiste constante, pero claro, sin justificar, porque estamos hablando de que está adaptando, o bueno, está hablando de una historia pues, que debía ser pues una tragedia, vamos, o sea, que es el puto Ragnarok, o sea, el final de todo. Y te lo ponen como que Es una es eso, fiesta. es como una sitcom prácticamente de jeji, jaja, jojo, todo súper maravilloso, todo súper guay, colegueo por aquí, colegueo por allá, y este giro de... Claro, sé que es un director que tiene un sello de identidad muy particular, pero este giro de tonalidad, ¿de verdad estoy viendo una peli de Thor o estoy viendo Guardianes de la Galaxia 3? Porque cronológicamente sería 3 la de Guardianes de la Galaxia. Guardianes Yo de la creo que, Galaxia con Thor al timón. yo creo Ya que te ahí, digo, ahí tuvo un perdón. problema, yo creo, Sí. que Mm. tuvo unas críticas tan buenas Guardianes de la Galaxia, porque no solo triunfó como triunfaba casi todo, sino que triunfó con buenas críticas. Triunfó, habían dicho que bien había funcionado la fórmula, no sé cuántos, Guardianes de la Galaxia por aquí, por allá. Y a partir de ahí, esta película se siente como eso, pero al final se siente como eso por el estilo de Taika Waititi, que es que no puede haber ni una sola escena seria sin que en mitad de la escena o justo después de la escena me metas un chiste. Sí. Lo que sea con Tiene tal escenas de que no pueden estar dejar bien. que haya una sensación sombría. Porque esta Sí. película, el guión no es malo, porque es entretenido. Lo que pasa es que la película, el tono que tiene, no te deja tener, o sea, no te deja tener un momento de reflexión, de... Es como si la película fuese como, vamos a hablar de una cosa importante. ¡Ah! ¡Ay, ay, algo me ha pegado! ¿Sabes? Es como si coges y dices, a la película que a los fans de los cómics maduros querían tener, necesitaban una cosa para que los niños de 8 años que habían ido a ver Thor porque iban con sus padres tal dijeran, ¡jijijiji! ¡Ah, mira, se están peleando Thor y Hulk! Ah, bueno, vale, de acuerdo. A ver, Sí, sí, o sea, he de decir además es, que, en mi es opinión, humor como... Perdona, Alfonso. tiene algunos momentos de esta película que estarían bien si no estuvieran seguidos o tuvieran entre medias, como ha dicho Gonzalo, un chiste casi de forma permanente. Porque es eso, es escena que a lo mejor es más contemplativa, a los segundos una chorrada, un chiste, un momento ridículo, y es como, estaría muy bien si rebajasen los chistes o los dejasen solamente para liberar tensión en momentos más concretos. El problema es que como está librando tensión constantemente, pues al final no hay tensión. Si solo cuentan las escenas esas en las que se desarrolla un poco, pues, la relación entre Loki y Thor y demás, y algunos momentos. El momento en el que, por ejemplo, Loki va a intentar traicionar a Thor y Thor le dice, ya esto es muy disco rayado, ya me lo veía venir ya, venga. Hmm, Y de verdad tú te creías que yo no me lo iba a ver venir. hmm. Eso estaba bien. Y hasta el momento así que sea cómico es como, no queda mal. Sí, El problema es que está
un momento que hasta que te desarrollan los personajes y que está bien, incluso estando de modo cómico, está enterrado con un montón de momentos que son ridículos, que son tontos y demás. La pelea de Hulk mola bastante. Mm. La Hulk contra Thor está bastante bien. Pero anteriormente has tenido unos momentos ridículos y después posteriormente tienes otros momentos ridículos ahí con el Hulk desnudo, por ejemplo, y cosas por el estilo, que es como empiezan a sacarte un poco de la película y no No, te sí, dejan meterte tanto en el sí, hay mundo. como cosillas de la película que es como, por ejemplo, que en el margen de 20 minutos se electrocute a Thor 5 veces. O sea, como, toma, Taser. Es como, eso funciona. Funciona contra Thor. Es decir, El dios del Sí, que trueno. es decir, al dios para del trueno empezar, le electrocutan. porque tú coges y dices, la primera, que es como una especie como de red grande, electrocuta y tal, dices, vale, de acuerdo. Pero luego le ponen el chip este de mierda. Y es como, ya no puedo hacer absolutamente nada. Y es como, es además demasiado eléctrico y demasiado poco impresionante como para que digas, esto puede tumbar a Thor. Si fuese una cosa más mística, arcana, como que se formase como una especie como de vínculo alrededor de su cuello y le subyugase, lo podría entender más. Sería más épico que un... y sería menos cómico. O no sé, Ahora en lugar de ser un simple chip, que sea más tipo uno de estos collares que en inglés se llaman choker, me parece, Sí, pero sí. que le va estrangulando si se resiste o algo por el estilo. vamos a O jugar a ser el capitán, a que eres el capitán What If El ahora. Capitán What If, sí. yo creo que en Pero esta película puede surgir en cualquier rincón, porque hay tantas cosas que se pueden haber replanteado. Pero bueno, una pregunta importante. ¿Os parece una buena película? Quitando sus pros y sus contras. No es mala. No es una mala película. Tú la A ves y ver, esta película es muy entretenida. Y es la función que tiene que cumplir una película. Luego, como adaptación, quizá no sé, quizá sería una adaptación de mierda y tendría mucho más potencial, pero es un producto entretenido. Alfonso, ¿tú qué opinas? ¿Es buena película? yo opino que entretenida está, pero a veces llega a cansar, sobre todo si piensas en el personaje que es Thor. Tanto chiste, tanta broma, tanto momento ridículo. Y a ver, digamos que esto además empezó todo el tema de los problemas de chiste, 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 que había que posteriormente en las películas de Marvel, que hay muchas que tienen el síndrome de Marvel este de escena dura, chiste entre medias o chiste al final o al principio, todo es como esto es como que lo ¿O estandarizó. que Así que incluso le ya no bajaría. son películas con chistes, sino que son chistes con una película de por medio? Es una Guille, película cómica que intenta tener algún momento serio entre medias. Guille, ¿a ti te parece una buena película? no me parece mala, repito. Bueno, yo salí del cine entretenido, pero sí que es verdad que si entras al cine con la noción de que vas a ver un producto de Thor, o como un fan de que ha leído los cómics de Thor desde pequeñito, yo creo que si eres muy fan de Thor, esta película es que no te puede, no es que no te guste, sino que es que como fan acérrimo, o sea, yo creo que hay algo que te tiene que desencajar totalmente de... O sea, a mí, yo no he leído mucho de Thor y a mí hay veces que me salía, que me sacaba totalmente. Porque, a ver, tienes... ¿Cuántas escenas dramáticas tienes esta película? ¿Una, dos? Una y ¿Una? media. Bueno, no, ¿Una y media? vamos a ser justos. Tienes la muerte de Odín, que esa escena es bonita. Tienes la reconciliación de Loki y Thor cuando están en el ascensor, que también está chula. Y La, tienes la el conversación en flashback la prisión. y el flashback de las Valquirias. Y tienes un amago de conversación seria en qué ha pasado con Banner, qué pasa con Hulk, qué ocurre entre la separación entre monstruo y científico. ¿Es Hulk solo un monstruo? ¿Es una persona incomprendida? Ahí hay algo también, solo que muchas de estas conversaciones, muchas de estos momentos serios, pierden todo el efecto precisamente por el problema que hemos dicho que tiene esta película. Mm. La Claro, pregunta, porque recuperando lo que ha dicho Guille sobre el tema de ir a ver esta película siendo fan de Thor. Porque claro, hemos hablado ya de decenas de películas de Marvel. Y nunca hemos hablado del tema de ¿qué es más importante? ¿La calidad de la película o la fidelidad al cómic?
Porque claro, para mucha gente es el argumento que esgrimen más para defender esta peli. Esta es la más espectacular de Thor, es cierto. Esta es la más entretenida de Thor, es cierto también. Pero claro, no es una película de Thor, es una película de lo que ha dicho Guille, Guardianes 2.5, Thor reinventado como un Tony Stark, hasta Bruce Banner se viste de Tony Stark en una escena. Entonces, para vosotros, ¿qué es más importante? ¿Que sea fiel al cómic o que tengas buenos resultados en cuanto a espectáculo? Parece que no tienen por qué ser excluyente una cosa y la otra. Esta película ha acabado excluyendo el ser fiel para ser entretenida. Efectivamente, Cuando toda la fidelidad la ha sacrificado en pos de hacer una película entretenida que pueda gustar a casi todo el mundo o intente, pues eso, divertir a todo el mundo, que es lo que supuestamente fallaban un poco las dos anteriores. Las dos anteriores fueron muy criticadas porque eran aburridas o excesivamente lentas en algunos momentos, y aquí han querido hacer todo, romper con eso totalmente. Waititi, que pues eso, que es un tío La que música muy centrado. cambia también a música electrónica. Waititi, que es es, un tío que se centra mucho, que tiene mucha experiencia con comedias y sitcoms, pues ha decidido hacer su película, más que una adaptación como tal. Ha hecho, pues eso, una película pues de aventuras, comedia. Space Bueno, Opera. sí, pero Space Opera cómica. O sea, de hecho, mi padre, cuando salió del cine, bueno, después de ver esta película, la ha definido como Thor, la Lego película. Y yo creo que la ha definido bastante bien. yo, la Es la Lego verdad, de Thor. Space Opera más bien Space Circus. Porque en algunos momentos es que con los colores, con las interpretaciones de algunos momentos, los momentos ridículos del Thor ahí, ¡oh! Cuando está ahí, que Sí, vas a conocer al, al al gran maestro. maestro. El gran maestro es como, ¡oh! Que, O el por momento de, cierto, no te muevas mucho, que voy a cortarte un poco las puntas. la escena en la que va a ver al gran maestro tiene una curiosidad muy fuerte que nunca me había dado cuenta. Suena la musiquita de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Come with Bueno, me and you'll see. Porque es una referencia a ese momento. Sí, pero yo nunca había caído hasta que la vi en tu casa el otro día. A ver, la una verdad, cosa de todo. ¿Qué tal lleváis, hablando de cambios y demás, la personalidad de Thor? Porque una cosa es que tú decías que una película de pronto sea más luminosa o colorista, vale. Pero una cosa es tener un personaje que tenía una forma de ser. Es verdad que se medio justifica con el hecho de que, conforme pasa tiempo en Midgar, se vengadoriza. Pero claro, en la era de Ultron, que fue la última peli que vimos antes de esta, no era tan payaso. ¿Cómo Pero es lleváis que el es Thor curioso. payaso? Es como que el Thor anacrónico le han metido un montón de mala comedia millennial, porque ha estado en Midgard, entonces, ¡pum! Ahora de repente tiene comedia millennial. Y está ahí más mal mezclado, entonces es como, oh, soy Thor y voy a hablar de manera épica y tal. Y de repente te bromeo como si fuese un niño, que es básicamente la comedia millennial. bueno, la verdad, no sé si es que intentan justificarlo con el hecho de que descubrí que iba a llegar el Ragnarok y me puse a investigarlo y demás y al final estoy aquí atrapado, no sé cuánto tiempo llevo haciendo todo esto. No sé, como que se está volviendo loco o algo así y que por eso se han vuelto tan payasesco, pero es como, no termina de... Es que, en general, el mayor problema que ha tenido Thor en todo el universo cinematográfico de Marvel es que no han sabido adaptarlo por sí solo. Es bueno como un personaje secundario o un coprotagonista, pero no como el protagonista porque no saben adaptar, no saben hacer una película que mantenga el espíritu de Thor, pero que es entretenida. Todas las que han hecho intentaban mantener el espíritu, pero no sabían hacerlas entretenidas. Y en esta han ido, vale, como el espíritu no nos lo vamos a trasladar, vamos a olvidarnos por completo de él y vamos a ir a ser que es entretenida. No termina Me de gusta gustarme, esa la verdad. forma de verlo, Sí. ¿eh? Es eso, no me gusta que se hayan básicamente rendido a la hora de intentar adaptar al personaje y hacer algo entretenido al mismo tiempo. Sí. Hay que decir, que a lo mejor ya lo sabéis, pero que este cambio de personalidad se debió en parte a Chris Hemsworth. Y para este punto de la producción ya tenía mucho voz y voto. Es decir, en la primera que era un australiano de 27 años, pues bueno, pues nada, aparte de ser un guaperas y encajar físicamente, vas a hacer de Thor. Pero aquí él ya tenía mucha voz y voto para decidir cómo iba a ser su personaje. Sí, uno de los principales problemas que tiene esta película es que es el fruto de dos proyectos que se han rendido. El proyecto de una película de Thor sobre el Ragnarok y el proyecto de una película sobre Hulk o Planet Hulk.
Y entonces son dos proyectos que tenían ahí una historia que en mi opinión habría sido mucho más interesante por separado, pero por una falta de fe y una falta de presupuesto y una falta de... Oye, Infinity War se nos viene ya. Estamos ya trabajando en Infinity War, es nuestro proyecto más grande y necesitamos... No podemos hacer todos los proyectos que queremos hacer, vamos a mezclar estos dos, darle un toque de humor para que no se dé cuenta lo loco que es todo, que la disonancia que hay entre una historia con la otra, lo convertimos en una especie como de comedia y vamos a tirar con esto. Y ese es el problema que tiene. Porque hay una historia que podría estar muy guay, una historia sobre las Valquirias, la liberación de Hela, la toma de Asgard, la venida del Ragnarok. ¿Sabes? Hay una Surtur. película, Surtur, que enfocada en eso podría ser increíble. Y luego podrías tener, por otro lado, una historia de Hulk solo, Hulk con su crisis de identidad, Hulk viviendo como un gladiador, Hulk escapando. Entonces, vete tú a saber que una película que ahí está mucho menos explorada porque no es una película de Hulk, es una película de Thor. Pero está claro que hay otro proyecto que se ha metido aquí. En efecto. Incluso había mejores maneras de hacer esta película, centrado en la historia de Thor. Y si tenías que hacer que se rescatase a Hulk en algún momento, o que se encontrase con Hulk, es decir, si toda la historia de Sakar hubiese sido Thor desaparece del Bifrost, aparece en Sakar, se encuentra con Hulk, pim pam pum, rápido, pim pam pum, te salvamos. Heimdall, sácanos de aquí, ahora que has aparecido ahí en plan, es el momento de empezar la revolución. Y llevas a Thor y a Hulk, y tienes toda la historia, y tienes a Hulk como personaje de apoyo de Thor. En toda esta historia de Thor, yo no me habría quejado para nada. Yo esta cosa loca con el maestro, con Sakar... El problema que hay es que tiene tanto de todo que acaba por no tener una personalidad clara. Exactamente. Guille, ¿quieres añadir algo del tema del cambio de personalidad de Thor? De esto que ha dicho Gonzalo, que es muy interesante y bastante ad hoc con la película. Porque, a ver, es que Sí, claro, pues, eso es muy cierto. Esto es una adaptación de Planet Hulk, que es uno de los cómics más míticos del gigante Esmeralda. si tuviera que decir entre las cosas que más me enervan de esta película, no te sabría decir si es el cambio radical de personalidad de Thor que a mí me choca totalmente o el hecho efectivamente de que se hayan fumado totalmente Planet Hulk. No sé, lo de fumarse historias en pos de unificarlo todo y acelerarlo todo, o sea, es como que lo quiero hacer todo cuanto antes y porque viene este evento gigante y hay que hacerlo antes. Bueno, no sé muy bien por qué, pero bueno, yo creo que se podía haber adaptado después, pero bueno, No sé. han decidido aquí meterlo a piñón y bueno, y tirar para adelante. Ok, vale. O sea, esa decisión, estupendo, pero a mí, por ejemplo, no me convence. O sea, yo que, pues, no me acuerdo quién era el guionista de Planet Hulk. ¿Te acuerdas de quién era No, el guionista? no te sé decir. Sé que aquí, por ejemplo, en el guión de Thor Ragnarok está un tipo que es Christopher Jost, que ha participado en series que a mí me encantan, como Los Vengadores. Quiero pensar que es el artífice de los momentos más logrados en cuanto a diálogo de la peli, pero en cualquier caso, falla tanto como historia de Thor como adaptación de Planet Hulk. Yo quería añadir que esto ya son. Voy a añadir aquí una alerta de. Voy a hablar de Infinity War. Voy a hablar de que en esa película Hulk no está, prácticamente. Está al principio, le dan una paliza y ya a partir de ese momento se utiliza Bruce Banner. Y se acabó. Y al final Bruce Banner acaba utilizando la armadura del Hulkbuster para Yo creo que intentar no hacer deberíamos como llegar el a la Hulk. de Infinity War. ¿A dónde quiere llegar? Que tal vez la parte como de Planet Hulk deberían haberla quitado y haberse centrado solamente en el Ragnarok, dado que Hulk en Infinity War ni siquiera llega a hacer mucho. Realmente no hace nada. Es eso, al principio le dan una paliza y ya no quiere volver a salir. Por Vale, eso, sí, pues que no lo pongan. pero... Bueno, no, al contrario, si va a ser la última película del Hulk salvaje, porque lo es la última película en la que vemos a un Hulk desatado, porque en Infinity War dan una escena, motivo de más para que en esta película luzca, que a ver, oye, sí, de acuerdo, al César lo que es del César, tiene ese combate con Fenrir que mola. Sí, de acuerdo, lo habéis dicho antes, tiene la A pelea ver, con Thor. tiene un cachito de combate con Fenrir que está bien el minuto y medio que dura. Hombre, te digo una cosa, Gonzalo. Para que yo le saque cosa con esta película, creo que era el momento de que se las mencionase. También es verdad que hay que mencionar una cosa, y es que Hulk es un personaje único en la lista de personajes de Marvel porque se supone
que hasta día de hoy, 2026, que estamos grabando esto, todavía es una propiedad intelectual en cuanto a cine de Universal. Porque Hulk y Namor acabaron en Universal con el tema este de la venta de derechos cuando Marvel estaba en crisis. Y eso, por ejemplo, ha impedido que hasta día de hoy exista una película en solitario de Hulk. Y cada vez que se habla del tema de hacer una película de Hulk, surge ese argumento de no, es que es un personaje de Universal. Pero no hay ninguna información confirmada, es una cosa rarísima. Y esto parece ser que aparezca como secundario, que vamos sus historias adaptadas en otra película, es lo más que parece que pueden hacer con el personaje. Al menos de momento. En fin, cosas extrañas que ya Yo lo extrañan a que los quería, la creadores. verdad, ¿por qué no llegan a un acuerdo con Universal? Podrían haber hecho Planet Hulk haciendo una colaboración con Universal y hacer una película entre los dos y haber dejado al Hulk fuera de Infinity War y fuera de Thor Ragnarok porque realmente sirve un poco como chiste y hubiese molado más ver una película que se centrase más en eso, en una historia tan interesante como he oído que es Planet Hulk. Todo lo estáis diciendo, ¿no? Que es un cómic que es bastante interesante. De todas maneras, hay que ir hablando de toda la serie de personajes, porque a lo tonto esta peli tiene un rato de personajes y la impresión que os causan. Porque, por ejemplo, tenemos a Loki en la cúspide de su redención. No sé si queréis añadir algo al respecto. Tiene, la verdad, que los momentos más dramáticos, Loki, curiosamente. También es Sí, verdad a que aquí ver, ya empieza la humillación a Loki, continua con la escena con Doctor Extraño. una de Mm. las cosas buenas que tiene esta película es que, vale, la personalidad de Thor ha cambiado, pero sigue siendo Chris Hemsworth y las personas que están experimentando Thor por primera vez en el cine, para ellos dicen, este es el arco que está teniendo Thor. Y sigue habiendo una química, en mi opinión, entre los actores, una maestría, por ejemplo, en las pocas escenas en las que sale, en la única escena en la que sale Anthony Hopkins haciendo de Odín, o sea, la película, la trama te sale de la nada y hace pum, pum, pum de repente. Y solamente funciona porque Anthony Hopkins les agarra de la mano y les dice, chavales, esto es lo que va a pasar. Y tú estás como, sí, señor Hopkins. Y es la única razón porque la película funciona, porque te hace una explicación de un dramática. Entonces, esas cosas funcionan. Esos personajes que se establecen, bien. La gente les tiene cariño. El problema, si todo eso está bien, la película está bien, es entretenida. Pero yo creo que no es necesario que sigamos hablando tanto del tono. Mejor hablar de otros problemas que tiene, como por ejemplo, el personaje de la Valkyria. ¿Cómo puede, por un lado, tener probablemente el mejor momento de toda la peli? Que es como cuando le miran dentro de este recuerdo suyo y está esta especie de cuadro ultra barroco de las Sí, sí. valquirias cargando contra Hela mientras hay fuego en el cielo y las nubes y la luz, y dices, vale, eso mola un montón. Pero luego coges, que yo me acuerdo que una persona que se sentía muy fuerte con respecto a ese cambio era mi ex, Mónica, que decía, un personaje en los cómics que es Valkyria, que es esta tiarrona nórdica gigantesca, rubia, ¿sabes? En plan de, soy una de las Valquirias de Odín y tal, y la hacen una tía latina, enana, alcohólica, que es precisamente un, ¿qué más da el honor? ¿Qué más da? No sé cuántos, tal. Dice que tú dices, no, pero luego se redime y vuelve un poco a ser la persona heroica y tal, y es como... el personaje nunca ha sido una persona pues que evoque, porque tú dices, ya que Thor no está evocando ese rollo asgardiano, por otro personaje que sí lo evoque. No, tampoco. Es otro personaje parodia. Es otro personaje de jajaja, que vamos a reírnos de las tradiciones. Es como. Hombre, ahí. De momento estoy hablando bastante bien de esta película, curiosamente. Ahí tienes a Heimdall. Pero, volviendo a Sigue Valkyria, haciéndome que sí que es muy gracia. interesante. ¿Qué opináis tú, Guille Heimdall, y Alfonso, de Valkyria? Valkyria, Heimdall es Valkyria. una buena. Heimdall me parece una buena adaptación, Valkyria no. A mí, Heimdall, siempre lo que digo es que sigue haciendo gracia el hecho de que en la mitología era el dios más blanco de todos, más pálido, pero aquí es el tío negro. Hombre, Un si tiarrón. ya. Mola Si mucho el ya. actor. El actor está bien caracterizado y mola mucho el personaje. Es eso, Ya, solamente me hace gracia. Si ya es es difícil. milagroso pedirle a esta película fidelidad con los cómics Marvel, pedirle fidelidad a la mitología nórdica, creo que es, sinceramente, no vivir, no ser realistas. Y No, bueno, Conozco a no profesores que han impartido charlas, que son unos snobs de manual, que sí, que esperan que esto sea la mitología nórdica, pero bueno. en cuanto a Valkyria, me parece que, en efecto, como habéis dicho, es básicamente el estereotipo de la tía que está hasta las narices de todo,
que está emborrachándose y que, nah, a mí déjame de tonterías, yo ya estoy cansada, no quiero volver a pasar por eso. Y que bueno, es cuando al final el momento en el que ya piensa, vale, sí, voy a hacer algo, es cuando le recuerdan lo que pasó. Cuando Loki se mete en su mente y mira los recuerdos y se los hace ver de nuevo. Voy a No añadir una sé, si cosa lo de ves en el... Valkyria. Y es el primer personaje, porque hasta este punto Marvel Studios, con sus más y sus menos, siempre había logrado que los personajes te ganasen, en mayor o menor medida por sí mismos. Con Valkyria yo noto que hay muchas escenas de Bruce Banner o de Thor flipando con ella tipo, oh, wow, qué personaje tan increíble, qué personaje tan valeroso. No hay forma más barata de venderte que un personaje es guay que poniendo a otro personaje contemplando ese personaje con cara de flipado diciendo, ay, cómo mola. Sí, Y luego sí. lo que decís es que es un estereotipo, es un arquetipo calcado fase por fase. O sea, me parece. Ya es que ni siquiera hablemos de los cambios. Me parece cero interesante hasta día de hoy. Es simplemente un personaje que lo ves y dices, vaya, ya sé por dónde va a ir. Es el personaje que no quiere ayudar hasta que decide ayudar. Y que Y luego además resulta que es la hostia de es bueno. media adaptación de un personaje que estaba en Planet Hulk. Y que perfectamente, por cómo es, podría haber sido ese personaje en vez de Valkyria. O sea, fue un cambio incluso totalmente innecesario. Ya. Guille, ¿quieres añadir algo? No, no tengo mucho que añadir de Valkyria. Es que en general me da un poco igual. Y si lo miro como, o sea, es muy difícil para mí no ver ciertas cosas como fan de los cómics. Y bueno, y si bien, bueno, Gon mencionaba lo del tema del aspecto. A mí el aspecto, fíjate, físico no me... O sea, si mantienes cierta concordancia con cómo es el personaje, por ejemplo, a mí me daba igual que Heimdall fuera Idris Elba, ¿sabes? O sea, a mí me daba igual. Yo me olvidé totalmente de que Heimdall era Idris Elba, yo veía a Heimdall, no veía a Idris Elba, ¿vale? Aquí veo a Tessa Thompson y creo que si no me llegan a enseñar la escena esa de que dices tú, Gon, del background, que mola mucho, efectivamente, ese plano me parece brutal, no asocio nada con el personaje de los cómics. O sea, es otro personaje totalmente distinto. O sea, el hecho de que sea además cazarrecompensas así, Ujú. con rollo alcohólico. ¿Esto es Valkyria realmente? O sea, y es que ya no es el aspecto de que sí, que Tessa Thompson no se parece mucho físicamente a la Valkyria de los cómics, pero ya es que es todo el trasfondo. Que es otro Todo, o personaje, sea, es que básicamente es otro personaje. es otro personaje totalmente distinto. O sea, la podían haber llamado Pepa. Pepita y sí, y hubiese dado lo mismo, yo creo. Bueno, Pero han decidido que fuese Valkyria, pues no sé, hay por un qué. personaje que, por lo menos, gracias a Dios. Bueno, hay un par de personajes que, por lo menos, gracias a Dios, o gracias a Odín, o gracias a yo que sé qué, se parecen algo a los de los cómics. Que son Hela, interpretado por Keith Blanchett, y el ejecutor, Scrooge, interpretado por Karl Urban. Que no vamos a hablar de si desperdicio sí, si desperdicio no, bueno, sí, lo acabaremos tocando. Pero, nada, ¿qué opinión nos merecen ese dueto de villanos? A Sí, ver, villanos. Scrooge sufre un poco el problema del resto de la peli. Y Hela es brutal. Y Sí. está Claro. metida en una burbuja de ella no sabe en qué película está. La, Es peli- verdad. la película dice, Hela, ahora haz una broma inapropiada. Mataré a toda tu nación. Es como, no, Hela, aquí tenías que hacer un chascarrillo. Aniquilaré el mundo. Es como, bueno, da igual, tú sigue. Es como... Tiene un ah, chiste medio gracioso que es cuando está con Scrooge diciendo, no, tal, Odín tenía un verdugo, que no era solo un alguien que mataba gente, era alguien que ejecutaba su plan. Aunque sí, también mataba gente. Principalmente mataba gente. Lo que yo sé es que el momento, por ejemplo, en el que se enfrenta. Bueno, en los momentos en los que mata a los amigos de Thor y se Ay, enfrenta a el ejército de Asgard, hubiese estado más interesante si hubiésemos visto al ejército de Asgard hacer algo en alguna de las otras películas. Yo simplemente las he visto uy, y he dicho, ahí está el ejército de Asgard siendo tan inútil como de costumbre. bien visto. Ay, madre, los tres guerreros. Que aparece Ray Stevens en una escena, Zachary Levi en otra, pim pam, truco truco, se han muerto.
Solo Hogun el Torvo tiene una escena de gloria. ¿Por qué? Y ¿Qué luego te está la costaba otra meter a los desaparecida en otros combate, dos? ¿no? Y la otra está desaparecida en Meterles, combate. meterles para hacerles eso es tamaño insulto porque tú dices, es en plan de, ¿tú qué prefieres? ¿No aparecer o aparecer para durar exactamente medio segundo en pantalla? Es decir, que es como... ¡Ah! ¡Ah! Y llega y te mata y el otro hace... ¡Ah! Corre hacia ella y también les ata y hacen... ¡Ah! Y ya Por lo está, muertos menos, para Lady siempre. Sif no aparece en la peli, solo la menciona en la obra de teatro cutre que hacen ahí al principio con Matt Damon y Sí, es Sam lo que he Neill. dicho yo. Que es como, es la única que tendría que seguir con vida, pero es que ni siquiera está ayudando a Heimdall. Sobre Sif, técnicamente parece ser que sigue con vida en el UCM. No está muy claro qué ha sido de ella, pero claro, al no aparecer en esta peli, creo que por temas de agenda, Jamie Alexander, Lady Sif sigue con vida, o sea que algo bueno ha surgido de todo esto. Pero vamos, no es excusa para efectivamente lo que pasa. Y ojo, ya no es un tema de cómics. Han sido personajes que, bueno, vale, no han sido los más guay, pero Ray Stevenson y Zachary Levi, que solo 2 años después demostraría que es un gran actor haciendo de Shazam, pues lo que dice Gonzalo, sacar esos dos actores y gastarte un dinero en vez de contratar un extra o no sacarlos. Yo, Bueno, vi unos comentarios del Zachary Levi que dijo que fue una vergüenza porque a él le dijeron que el papel iba a ser mucho más grande y debía de haber muchas más escenas grabadas. Y se sintió completamente estafado. En no es el general, es único. que ni siquiera le tienen una pelea contra Hela, que simplemente ella, pim pam, muerto, muerto. Es como, es súper ridículo. Los amigos de Thor que salieron desde la primera película y ala, adiós. Es que a mí lo que me raya es que Hogun sí que tiene un combate final con Hela, que bueno, muere como un héroe y dices, bueno, no estoy de acuerdo con la decisión de matarlo, pero bueno, al menos lo has matado como lo que es un gran guerrero. ¿Qué costa meter ahí a Volstagg y a Fandral? Pero bueno, yo de verdad, si algún día este canal crece y tengo a Taika Waititi, aparte de guardarme las ganas de estrangularlo, le voy a preguntar esto. O Mira, sea, ¿sabes cómo lo que podrían haber hecho esto directamente? Otra vez aquí el Capitán What If. Pon que están aquí los dos amigos de Thor cuando llega Hela y le preguntan quién es. Ella ataca a uno de ellos, le hiere. Pero este, en lugar de morirse inmediatamente o quedarse completamente incapacitado hasta que la remata, le dice al otro, ¡ve y avisa a los demás! Y empieza ahí un pequeño combate en el que le intenta retrasar a Hela para permitir a su compañero que vaya a avisar de que llega Hela. Y que eso es lo que implica que el ejército de Asgard esté ahí esperándola. Sería una justificación y permitiría darle un poco de acción a esos personajes. ¿Morirán igualmente? Seguramente. Pero, oye, al menos sería un poquitín más heroico. Se supone que son los amigos de Thor, dales un poquito de acción. Aunque los maten. bueno, antes de irme a momentos que aquí están chulos de la peli, más el combate entre Thor y Hulk, porque, a ver, vuelvo a lo mismo, y lo estoy diciendo mucho en este podcast, pero es que es cierto, al César lo que es del César, tiene momentos guapos. ¿Qué opináis de Jeff Goldblum como el gran maestro? Porque hemos hablado de un poquito de escenas en las que está involucrado, pero no hemos hablado de Jeff Goldblum como actor, como personaje en esta peli. A ver, en mi opinión, Jeff Goldblum es una persona con mucho carisma. Y a mí me parece que te guste o no te guste, es bastante cautivador simplemente verle. ¿Sabes? Ese desparpajo, lo bien que se cree, todo lo que manda, que es como tú dices, el tío impone solamente de lo pomposo que es. Y me funciona, porque tiene una manera de ser que es como, claramente está abusando de ti, pero de una manera como muy entretenida, en plan de, venga, vas a trabajar para mí, pero mira, ven por aquí, toma, te pongo algo en la mano, bébete esto, ven por acá, no, no te gusta, no, este es lo mejor, no, tal, por aquí, por allá, por tal, no sé cuántos. En mi opinión es muy entretenido. Cada vez que está en pantalla está genial y tiene ciertos detalles. Es un personaje que permite que el humor cuadre simplemente porque es tan estrafalario, es tan mamarracho, que hace que toda la burbuja que le rodea sea como aquí vale todo. Y es A la ver, única razón por la que el humor, dices, me lo creo, simplemente porque estamos en el planeta controlado por este tío. Hmm. Entonces, sí, claro, dices, como no estamos en Asgard, te voy a permitir ser humoroso porque parece ser un tío muy humoroso y llevar el mundo con un cruel humor. Entonces, disfrutaré es tu un, cruel humor mientras estemos aquí. es un Hmm. personaje que demuestra que está en control porque pasa de todo prácticamente. Es como, es Sí, súper pasota. sí. Es como, que me dices tu nombre, bueno, pues ya te llamaré como me apetezca.
Cierto, con lo del Señor del Trono. Y ojo, pasota, pero sí, cuando tiene que hacer un asesinato de su primo, no sé quién era el que estaba en la silla de Thor, también lo hace. Y lo desintegra. Porque no Y le lo más que le importa es que le mancha la túnica. O sea que luego es bastante cruel cuando lo miras con lupa. Sí, Sí. cruel humor. A ver, simplemente, es eso. El humor tendría que ser el ver a los personajes viéndole actuar de esa forma tan extraña y después flipando con el tema de este tío es más peligroso de lo que se deja ver. Parece como que no es mucha cosa, pero el tío este peligroso es. Lo gracioso es que tanto él como el coleccionista son como primos de los cómics y son súper mega ultra poderosos. Y aquí parecen tíos normales. Nunca lo Sí. dejan claro. Si es Ahora, normal es que empezaron una especie de super negocio y que se han hecho poderosos a base de dinerito y cosas así, ¿no? yo De debo que hay gente que decir, decide seguirles. Poderosos de influencia, ¿no? De superpoderes. claro, Sí. yo debo decir que me gusta más, eso sí que es cierto, me gusta más el Gran Maestro, porque al fin y al cabo nunca deja de ser una amenaza, que el coleccionista. El coleccionista llega a un punto en que es como, bueno, cualquier tipo de misterio que pudiese haber generado desde todo el mundo oscuro desaparece en un momento dado de las películas. Mm. Y Benicio del Toro es otro actorazo, quizás un poquito mejor a nivel actoral que Jeff Goldblum, aunque en carisma estarán igual. Y bueno, es aún más castrante el desperdicio. ¿Alguien quiere añadir algo del Gran Maestro? ¿De la bigarda esta que la acompaña con cara de ir estreñida por la vida? Bueno, Topacio ¿De la está nave? bien. A mí me hace gracia porque me recuerda a un personaje de una serie que se llama Steven Universe, que los personajes tienen nombres de gemas y tal, y había un personaje que son los topacios, que son también como guardias de seguridad muy tochos y de color amarillo. Y entonces yo veía este y dice Ajá, Topacio y es como el mismo personaje, el mismo ya veo. Mm. Vamos a rescatar al que no le gusta esta peli, como es mi caso, momentos chulos. Más allá de la pelea de Hulk y Thor, que sí que mola bastante. Y a los que sí que os guste la película, pues vuestro momento favorito de la misma. Porque sí, tiene momentazos. O sea, sea todo dicho, tiene sus momentazos y es lo que hace entendible que a mucha gente esta sea su película de Thor favorita. A mí me parece que no hay ningún debate en el que el mejor momento de la peli es cuando el plano de las Valquirias. El plano de las Valquirias es oro puro cada segundito que dura. Mm. Pero, por decir otros, en mi opinión, uno de los buenos momentos, que es uno de los chistes que mejor funciona, y es otra de las razones por las que el humor funciona, es el cómo se tratan entre. Cómo son tan hermanos Loki y Thor, de. Oh, no, cómo se nota que se chinchan, pero se conocen y se quieren. Y eso hace que uno de los mejores chistes de la peli sea el de pide ayuda, get help. El socorro. Sí. Porque tú ves esa escena y te evoca y te imaginas a ellos yendo por el palacio súper pequeños. ¡Ah, ayuda! Le ha pasado algo a Loki. ¡Ah! Y tirándolo por ahí, ¿sabes? Mm. Y te lo imaginas. Entonces, ese momento y en general, los momentos de hermanamiento entre Loki y Thor en general son un punto fuerte de la peli. Ujú. A ver, como ya dije, la pelea de Thor contra Hulk está bastante bien. Te muestra, pues eso, la bestia parda que es Hulk, de que le das de leches y sigue yendo a por ti, pero también te muestra que Thor sigue siendo Thor en cuanto a que sabe pelear. Sabe esquivar, sabe golpear, le pegan y aún así consigue encajar el golpe. La verdad, el hecho de que tenga que ser el gran maestre, o el tipo este, que le tenga que electrocutar para que no gane y se le pire. Porque eso, ha hecho el trato de que si le ganas a mi campeón, te dejo irte. Es como, pues no quiero que se vaya. Porque este también es muy bueno, lo quiero como campeón también. Guille, ¿eres capaz de rescatar algún momento? Necesitas ayuda igual que yo. No, momentazo para mí es bueno, Kate Blanchett mola mucho, pero el plano este me parece que está muy bien rodado, si bien hace mucho de CGI, pero mola cuando está barriendo todo el ejército de Asgard, ella solita. Buen momento. Todas sus Sí, escenas de pelea molan un montón. sí. A mí en esa medida me entristece un poco que es que en ese sentido Hela, que yo creo que para mí es lo que más mola de la película junto con Kate Blanchett, quede como relegada casi en un segundo plano. Mm. Yo Sí. siento que al final es como que, sí, o sea, tiene sus escenas que son como las más serias, entre comillas, pero claro, o sea, es que no se le da, yo creo que el foco suficiente como para decir,
Voy a hacer un villano todavía más elaborado que el de yo me quedo aquí en el trono y, o sea, más allá de molar, porque mola y además el diseño me parece brutal, el del traje, es increíble. Me parece de Fiel a los los cómics. mejores trajes a nivel de los trajes mejor adaptados, yo creo, de los cómics que he visto yo en una peli de superhéroes. En los Y cómics también hace el gesto este de peinarse el pelo y le sale la corona de esa forma. En los cómics No, también. por lo general siempre lleva el tocado. A veces lleva capa. Y había una historia muy chula en la que iba Midgar disfrazada de mujer y tenía una crisis existencial de no entiendo por qué la gente me tiene miedo, si al fin y al cabo yo soy lo que le da descanso a los mortales. Y luego la película esta de animación de Hulk contra Thor estaba muy chula porque metía a Banner moría en un momento dado, y le metía en un limbo en Hell en el que estaba con Betty Ross y era muy chulo, era muy chulo. Pierde mucho mística, también os digo, el personaje. Siempre estaba como en Hela ahí, ahí metida. Y es donde suele brillar más el personaje de Hela. También aparecía en Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Pero bueno, no me voy a quejar, es verdad que funciona muy bien. Me quedo con el comentario, Gonzalo, que hizo tu hermano de poderes de Hela, sacarse armas ya sabes, del toto, de la vaina. No, no voy a decirlo porque estamos en YouTube. Hay reacción por parte de Eduardo. Que haga un cameíto si quieren. Yo voy a destacar dos momentos. Uno que pensaba que ibas a mencionar y que creo que es una escena infravalorada de esta peli. Porque si la gente habla del Hulk contra Thor, el final, vale. Pero el inicio me parece brutal. O sea, Thor ahí en. Creo que es Muspelheim. Con Surtur. Bueno, el Surtur me parece otra parida. Pero cuando ya lucha contra él y lucha contra sus demonios de fuego, me parece impresionante. Ahí sí que Taika Waititi dirige muy bien esa secuencia de la cámara siguiendo el Mjolnir, machacando a los demonios con la música de Led Zeppelin de fondo. Bien, bien. Os lo dije mientras la veía con vosotros. Si toda la película fuese así, lo compraba. Y además es una escena muy lo que yo he dicho que tiene que ser Thor. Un mundo de fantasía, con monstruos, con Thor con mucho poder. Eso sí, eso sí. Pero ojo, mi momento favorito de la peli es el final. Sí, vale, también hay chistecitos por ahí tocando las narices, la destrucción de Asgard, de dónde eres, Mick. Por cierto, no hemos hablado del Piedras y de Mick, ahora si queréis hablamos de ellos. Pero el momento en el que llega Thor, rodeado de Asgardianes, ya ha perdido el ojo y tiene el parche como si fuese Odín, seguido por todo el mundo, sentándose en el trono, sonando la música de Patrick Doyle de Thor 1, que es un tema precioso, cerrando ese arco de Thor como rey de Asgard, y uniéndolo al mensaje este de, que sí que es un buen mensaje de Asgard es más que una localización, es más que un palacio de oro, es un pueblo, es una leyenda, son dioses. Me parece que ese momento es increíble que esté en la peli tal como es. Trata con un respeto increíble el arco de evolución de Thor, como de tienes que llegar a ser rey. Y remarco de nuevo que meten el tema de Patrick Doyle me parece precioso. Porque perfectamente podrían haber ignorado eso, como ha pasado con otros tantos temas de Marvel, ya hablemos hablado de la música de Iron Man, y que lleguen ahí y lo recuperen y sea un momento importante, un momento en el que Thor, pues sí, de la manera más inesperada se ha convertido en rey de su pueblo, me parece el mejor momento de Thor Ragnarok. Y casi, casi, casi me hace ver la película con buenos ojos. Lo que pasa es que detrás tiene una serie de cosas que me he callado porque para eso ha estado la reseña corta y algún comentario que era al final, pero oye, ahí sí que me gustó la decisión que tomaron con la película. También una decisión rara que iba a comentar es el momento en el que está el ejecutor con Des y Truyen, los fusiles estos de asalto con munición infinita prácticamente. Solo se acaba la munición cuando ya han tirado 300 tiros cada uno. Todos sabemos que en Hollywood las armas de fuego tienen un cargador según lo que necesite la trama. Tensión, se agotan las balas. ¿Tienen que ganar los héroes? Hay balas de sobra. ¿Queréis decir algo del Piedras, más conocido como Korg, más conocido como Taika Waititi y Mick? A ver, es uno de los mayores responsables del tono de la peli. Desde el momento en el que aparece, es el agente que utilizan para romper el tono. Pero a mí me parece que Taika Waititi es un cómico bastante aceptable. Y me parece que este personajillo, esta personalidad que le ha dado a este personaje que ya existía en Marvel, es bastante graciosa. ¿Sabes? A ver, Entonces, ¿cuál es la cuestión? si fuera solo él, si fuera solo él, si fueran solo unos pocos personajes los que hacen el humor, estaría bastante bien. Es como el personaje que por su forma de ser, por su forma de hablar, te hace gracia. El problema es que le ponen eso a prácticamente todos los personajes. Bueno, antes de poner las notas, yo creo que la película está bien tocada. Por supuesto que habrá cositas y detalles que digan, no, tal. Para mí está bien tocada.
Yo voy a preguntarle a mis amigos y a los que nos estáis escuchando, que también sois pues, amigos en la distancia. Vale, de acuerdo, muy espectacular, hemos sacado un mogollón de virtudes. Pero ahora quiero que penséis en vuestro personaje favorito, en vuestra saga favorita. Videojuego, libro, serie, me da lo mismo. Y te lo adaptan a una película en personas. Y hace lo mismo que en esta. Claro, bajo esa premisa, ¿os haría gracia? ¿Os haría gracia No, que cogiesen un personaje que es de una manera y te lo cambiasen? ¿Os haría no. gracia que cogiesen a una serie de personajes que son míticos en la fuente base y los ninguneasen? ¿Os haría gracia que, sin apenas haber visto nada del escenario principal de ese material base, como lo es Asgard, te lo destruyeran y que encima suelten un puto chiste? ¿Os No. gustaría ver un personaje como Surtur, que es un villano impresionante de los cómics, convertido en otro chiste y que también desaparece? De hecho, solo existe la película No. para morir. En un McGuffin lo convierten. Claro. Yo ya, más que decir que es una mierda porque no es fiel a los cómics, no, no, no. Viajero, tú piensa en la soledad de tu cuarto o con quien estés viendo este vídeo. ¿Tú verías Thor Ragnarok con los mismos ojos si hiciesen lo mismo con tu personaje favorito? ¿O con un personaje que te gusta mucho de un videojuego o en un libro? Pues, si somos sinceros, ahí es cuando ya podemos valorar Thor Ragnarok con justicia. Porque de acuerdo, sí, es muy espectacular, pero es para mí los últimos Jedi de Thor o perfectamente los anillos de poder del universo de Thor. Y eso lo tengo Mm. claro. Y por eso a mí esta película no me gusta. No la voy a suspender con las notas, pero jamás aprobaré esto. No es forma de llevar ningún personaje cuando lo estás adaptando. Le voy a dar yo mi nota directamente. Un Podemos 5 pasar a las pelado. notas. Es un 5 pelado. Adaptación pésima, pero por lo menos es entretenida. O sea, 5. Ya está. A mí esta película me parece bastante más entretenida que un 5, la verdad, ¿eh? Ya, pero es que es eso. Entretenida sí, pero es una adaptación pésima. Por eso se queda en Nah, 5. Porque no han hecho ni un intento de adaptarla de verdad al personaje. Ya, pero ahora tienes que pensar, ¿es una adaptación del personaje o es el Thor del UCM? Que es otra interpretación de Thor. Ni siquiera el Thor del UCM era así antes. El Thor del Pero es UCM la no era evolución que ha inicialmente ido así. teniendo. Y a mí me parece que por mucho que duela, este Thor es un producto diferente que el otro Thor. Y hay que reconciliarse en que las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Y esta No película, porque el Thor gordo sí que está justificado, ¿vale? Cuando lleguemos a Endgame. Porque está con una depresión de caballo. Este Thor cambia, pues porque cambia y ya está. Y eso no es buena Hubiese escritura. estado. Mira, querían hacer el cambio de Thor. Que lo hubiesen hecho eso cuando ya han perdido contra Thanos, que está con la Bueno, depresión de caballo. ¡Hala! Ya lo pero tienes. Alfonso, ¿Por qué vamos a por las cambiarlo? notas. un 7. Notable, bueno, lo puedo entender. yo no le puedo poner un 7, no solo porque me parezca bordeando el insulto como adaptación, sino porque hay veces que los chistes incluso me parecieron metidos a calzador y forzados, y yo no me reí tanto como, bueno, en mi sala estaba todo el mundo despollándose, las cosas como son, pero yo sinceramente hay chistes que no pillé, me parecieron que no venían a cuento de nada. O sea que hay humor aquí que yo creo que está cogido un poco con pinzas. No sé, yo la vi y no me reí en ningún momento prácticamente. En esta ocasión la he visto, no me he reído. Por Guille, ¿qué nota eso crees que le pondrías con esos argumentos? yo no le puedo poner más de... Yo de hecho le pondría un 5,5, más o menos. No le puedo suspender porque no es una mala película, como ya hemos comentado, pero debido a la naturaleza del filme, cómo me logra sacar a veces, cómo hace que las escenas dramáticas, como la muerte de Odín, que no hemos centrado mucho hablando con ella, la reducen a prácticamente nada porque 5 minutos después están ya volviendo al tema de chistecitos, Ya. y esas escenas dramáticas al final no tienen peso. O por lo menos para mí no tienen peso. Y eso para mí es una cosa que jode bastante y baja bastante la nota. Ya no es el hecho solo de que sea una mala adaptación, que me parece una adaptación insultante ya directamente. Ya es casi, no lo quería decir de forma tan nazi, pero está casi escupiendo sobre el personaje de lo que es Thor. Es que como comedia tampoco me acaba de funcionar del todo, porque realmente esto es una comedia, en cierta medida, con una media de aventuras, acción, sí, como una medio space opera, pero al fin y al cabo
Si te metes en IMDb, verás que uno de sus géneros en los que está listado es comedia. O sea que, y es a lo que está centrado además este señor, Waititi. Y como comedia no me acaba de funcionar del todo tampoco. Creo que tiene buenas escenas de acción, sí. Y creo que si bien tampoco es inventa la rueda, eso es verdad, porque hay tenemos Guardianes de la Galaxia. Con lo cual, o sea, deriva bastante y es que es eso, es que es un subproducto, en mi opinión. Es algo hecho para entretener a la gente y poco más. Hay veces que no le pido más a una película que entretenerme, eso sí es verdad, pero en este caso yo esperaba algo más. Esperaba algo más y me sentí muy decepcionado y no le puedo poner un 6 a esta película, un 5,5 y ya va que chuta. Y ya no tengo nada más que hablar sobre Thor Ragnarok. Como mantiene tanto el tema cómico después de la muerte de Odín, llega un punto en el que yo literalmente me olvidé de que había muerto Odín. Hasta que me lo volvieron a decir. Ese es como algo tan dramático como la muerte del padre del protagonista. Te olvidas de ello porque el protagonista está haciendo chistecitos, no se le ve deprimido, no se le ve tal, se le ve normal. A mí, una escena que se me olvida siempre que veo esta peli es la de Doctor Extraño. Que no está nada mal, mola mucho porque te lo presentan como el hechicero supremo, pero claro, como todo Doctor Extraño también es un personaje bastante oscuro y dramático en su película, que salga aquí, y eso que salía, esto se anticipó en la escena post-créditos de Doctor Extraño, que salga aquí es casi como anecdótico. Que ojo, Sí, de hecho. es muy comiquero, pero de hecho luego dices como, es verdad que Doctor Extraño y Thor ya se conocen. Sí, y además otra cosa. Te venden esa escena en la película de Doctor Extraño, luego lo ves y dices, pues no era para tanto. Esa es otra. Pero bueno, Te lo venden como hombre, lo a que va a ser ver, la panacea, como que van a ayudar a verse en un conflicto o que se van a ayudar o lo que sea, y no, resulta que acaba en... yo imagino que el presupuesto ya no daba para tener a un Benedict Cumberbatch tantos minutos. Imagino yo, ¿eh? Porque hay un montón de actores. Está el cameo de Anthony Hopkins, el cameo de Ray Stevenson, el cameo de Zachary Levi, el casi cameo de Hela, el casi cameo de Kate Blanchett. Pero sí que es verdad que es un poco decepcionante porque te podías imaginar que Doctor Strange va a tener un papel mayor. Pero bueno, tampoco es ya tan importante. Al menos es un detalle muy propio del cómic, de que un personaje solo va a ser una escenita y ya está. Y mi nota, venga, yo voy a ser justo. Un 7 ni de coña, ¿vale? Tiene muchos problemas de escritura, Gonzalo, que no pueden ser, o sea. Y como ha dicho Guille, es que hasta la comedia. ¡Ah! El chistecito de el- Hulk desnudo, en plan, esto desnudo, tío. Vamos a ver. Seguro que Taika Waititi puede escribir chistes mejores. Ahora, ya hemos dicho muchos momentos que son objetivamente, indiscutiblemente espectaculares. Es un 6,5, es un vela, es decir, ¿te gusta Chris Hemsworth, ya sea por como actor o como maromazo? Pues te la ves y la vas a disfrutar, sobre todo la escena en la que está sin camisa. ¿Te gustan los cómics? ¿Te gusta Hulk? ¿Te gusta el UCM? ¿Te gustan las peleas espectaculares? Mírate esta peli. ¿Te gusta Jeff Goldblum? ¿Te gustan las películas de fantasía con escenarios muy variados? Porque es verdad que esto es una ventaja que tiene respecto a Guardianes 2. Los escenarios son muy variados, ok, de acuerdo. ¿Por qué no vas a verte esta película? ¿Por qué no recomendaría esta película? Ahora, no es más alta porque en cuanto pongas en la condición, ¿eres fan de los cómics de Thor? No la puedes recomendar. Y de hecho yo espero sinceramente que ya por dejarlo estar y no darle más la matraca, no vuelvo a ver esta película en mi vida porque, total, si no me gusta, ¿para qué voy a seguir comentándola? Es parte de la historia y es importante. Termina en esa escena post-créditos en la que se encuentran con la nave de Thanos. Pero ya a partir de ahí me parece una película prescindible y yo honestamente si ya, a partir de aquí, jamás lo vuelvo a ver y jamás vuelvo a ver nada de Taika Waititi, yo creo que seré más feliz. Ahora va por el Incal, ¿verdad? ¿No? Hostia, a ver qué hace. Hay una librería Bueno, que cada vez que voy a trabajar que veo el Incal y digo, ay, me pillo el Incal y me lo leo, pero buah, es que va a ser otro traumita cuando saque la peli. yo no sé este hombre para adaptar cosas. Curiosamente, bueno, o sea, cuando hace comedia, cuando se centra solo en comedia, yo creo que el tío lo hace muy bien porque lo que hacemos en las sombras, pues es cojonuda. O sea, también es verdad que no sé si es el solo, creo que es también con otro comediante ahora mismo, pero está muy bien lo que hacemos en las También ha sombras. A dirigido mí, capítulos del Mandaloriano, ¿eh? O sea que si el hombre no es mal director, lo único que es que no es nada fan de los cómics. Admitido por él. Pero el tío no, es si buen es que, director. claro, La mm, verdad, creo que no puedes no ser fan de los cómics si vas a adaptar tú un cómic en una película. Me parece que es necesario que si tú vas a adaptar algo, al menos te interese. Hmm. A ver, eso sí, a los que les encante Thor Ragnarok y nos quieran poner a parir,
Oye, pues muchas gracias porque cualquier comentario negativo nos ayuda. Y a los que habéis disfrutado de este podcast, como colegas, que es lo que pretendo que sea la audiencia de este canal, pues muchísimas gracias por escucharnos. Déjanos en comentarios qué opinas de Thor Ragnarok y si la reseña te ha gustado, pues nada. Suscríbete porque el ciclo de Marvel va a seguir hasta que lleguemos a Doomsday. Bueno, quiero decir que luego seguirá, pero vamos, que esto es algo rollo camino Doomsday. También tenemos reseñas de estrenos, noticias de cine diarias y curiosidades. Si todo eso te mola, tío, pues bienvenido a este grupo de colegas. Puedes pasarte por mi canal de escritura y por mi canal de dibujo por si tienes esas inquietudes. Puedes leerte los primeros capítulos de mi libro, que también están en la descripción, que es de fantasía, y yo creo que si te mola una película como Thor Ragnarok, eso te puede molar. Y si cualquiera de los proyectos que estamos llevando a cabo te mola, pues puedes hacerte mecenas de Patreon. Y por supuesto, muchas gracias a mis colaboradores. Creo que, no sé, Gonzalo, qué tal te lo pasaste viéndome a mí ver la película, porque era muy onomatopéyico mientras la veía. Verte sufrir ha sido muy divertido, la verdad. Tú que cuando vemos películas para reseñarlas generalmente suelen gustar, verte una que te desagrada tanto fue muy interesante. A mí me ha chocado mucho la nota que le has puesto, o sea, ha sido verdaderamente benévolo. Es gracioso, yo he disfrutado viendo la película y aún así soy el que menos nota le ha puesto. A ver, yo lo he dicho muchas veces Sí, contigo, Guille. Lo que no es que el arte es subjetivo, una polla, como una olla. El plano de Hulk lanzándose a Surtur es increíble. ¿Que Surtur es una mierda de personaje en la peli? Sí. ¿Que Hulk es una mierda de personaje en la peli? Sí. ¿Pero que ese plano mola mogollón? Sí. ¿Y cuántos momentos buenos hemos sacado? Es decir, si yo me ciño a mi ego de fan de los cómics de Thor, digo, -1. Pero si soy justo y soy objetivo y valoro sus virtudes, es una película que está bien, está entretenida. Es decir, yo creo que se puede separar las emociones tuyas que te despierta una obra de arte con la calidad del arte. A mí el urinario de Duchamp me parece una puta mierda. Perdonad que hable así de mal, pero es que es una puta mierda y es una estafa. ¿Pero es súper importante para la historia del arte? Sí, objetivamente lo es. Y yo no puedo negar esas virtudes. Con Thor Ragnarok me pasó un poco lo mismo. ¿Que revitalizó la franquicia de Thor? Lo hizo. ¿Que fue un éxito de taquilla? Lo fue. ¿Que es una película que gusta mucho y es bastante entretenida? Desde luego. O sea, no puedo ponerle un 5. Eso no es justo, eso no es ser sincero. Y es verdad que por más que me encante Marvel, el aspecto de adaptación y fidelidad no lo es todo. Bueno, yo sí he sido sincero. Me parece que si tú haces una película que es una adaptación de algo y lo haces inventándote o cambiándolo absolutamente todo, le tienes que bajar nota. La película está No he dado bien, mis motivos, no que te Alfonso, entretiene, entiendo los pero ya está. tuyos. Sí, pero... O sea, una cosa es bajarle en nota, otra cosa es suspenderla. Yo no la suspendería, evidentemente, Yo tampoco la he suspendido. Un 5 no es un suspenso. Un 5 es aprobado raspón. pero incluso viéndola no solo como adaptación, sino como película en general, yo creo que tampoco es que sea una peli sobresaliente en los demás aspectos, porque, No, tampoco como lo hemos es. dicho, deriva mucho de Guardianes de la Galaxia, o sea, mama mucho de todas esas pelis y el humor está cogido con pinzas. O sea, es que se nota muchísimo que James Gunn sabe equilibrar muchísimo mejor el humor que este hombre, por lo menos aquí. Está mucho mejor equilibrado. Las escenas dramáticas en Guardianes 3, fíjate, o sea, es que tú compárame. Pues, o sea, Pero es que no bueno, tiene ni punto de ya comparación. ese debate de si lo lleva bien o mal lo dejamos en los comentarios. Habrá shorts con curiosidades de Thor Ragnarok, así que vamos, no os preocupéis que vamos a seguir hablando de esta peli de una manera u otra. Eso sí, ¿queréis mencionar algún otro tema que no hayamos tocado, que no sea el tema del tono, el tema del humor forzado? ¿Hay alguna cosita que digáis, "Ay, no hemos hablado de esto"? Pues creo que no. Yo creo que hemos tocado bastante todo. Pues Ah, bueno, perfectísimo. el momento, así un momento que a mí me tocó un poquitín más las narices fue el hecho de, pues Bruce Banner saltando de la nave para ir a por Fenrir, darse un tortazo de estos que dices, se ha matado a Paco, Paco, ¿se ha matado a Paco? y luego de la nada aparece como Hulk, y es como, si no Es la escena del apareces, increíble Hulk, pero cómica. ya, pero a mí me sacó bastante porque supone que Hulk ya de por sí cuando se intentaba hacer la automorición el Bruce Banner, aparecía Hulk. Pues ahí se va a... Prácticamente es una automorición lo que iba a cometer si no aparece Hulk. Así que, ¿por qué no aparece Hulk inmediatamente? Filosa. Bueno, creo que ha sido un podcast muy simpático, muy divertido, y os agradezco que me hayáis acompañado en este capítulo de la historia. Hemos sido Alfonso, Gonzalo. Guille, y Sargos de Remas. Recuerda, querido viajero, antes de defender Thor Ragnarok, pregúntate,
¿Te haría gracia que lo hicieran con tu personaje favorito? Pregúntatelo, pregúntatelo. Mientras lo haces, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma, Nimeldus. Adiós. Adiós. Y creo que aquí, por lo menos, al menos, yo creo que hay como mínimo 2 personas que la van a poner a parir de un burro. Bastante. Nada, acabo de terminar. Pues podemos ir empezando, porque de Yo hecho ya está creo que grabando. eso va a hacer que esto desde un punto de vista, no sé, desde un punto de vista de espectarlo, pero desde un punto de vista de grabarlo, yo creo que este podcast va a ser más interesante que muchos otros podcasts. Bien.